No sé en qué momento exacto perdí el control, solo sé que cuando desperté esta mañana seguía teniendo el sabor de otro hombre en la boca, y el nombre de mi marido clavado como una espina en la garganta. A veces pienso que si él me mirara de verdad, si pudiera sostener mis ojos por más de 2 segundos, adivinaría todo. Me llamo Laura, tengo 36 años, y hasta hace unos meses hubiera dicho que mi vida era suficiente. No perfecta, no brillante, no emocionante, pero estable, tibia, silenciosa, como una habitación sin ventanas donde te acostumbras a no esperar cambios. Mi marido, Daniel, es bueno, responsable, correcto hasta el hueso, de esos hombres que siempre tienen un plan, un horario y un mañana hablamos para cualquier cosa que huela a emoción. Yo lo amaba, o al menos amaba la idea de lo que creíamos que éramos, pero desde hace un tiempo algo dentro de mí se había ido apagando, como si cada día me borrara un poquito más. No lo dije, claro. Lo fui guardando todo, tragándome palabras hasta que se me formó un nudo permanente en el pecho. Y entonces ocurrió lo que nunca imaginé, conocí a alguien de la manera más absurda. Fue un martes cualquiera, yo esperaba mi café en una cafetería que ni siquiera me gustaba, revisando correos que no quería contestar. Cuando anunciaron mi nombre, otro brazo se extendió al mismo tiempo que el mío para tomar el vaso. «Perdón», dije. «No, perdón tú», dijo él. Era la voz más cálida que había escuchado en años. Nos quedamos riendo, un poco avergonzados, y él señaló mi vaso. «Creo que este sí es el tuyo». El mío, dice Lauro, aparentemente mi existencia confundió a la barista. No sé por qué lo recordé tanto. Quizá porque hacía demasiado tiempo que nadie me hacía reír así. Me fui, claro. Yo siempre me voy cuando siento algo que no debería. Pero al día siguiente él estaba allí de nuevo, sentado en una mesa pequeña junto a la ventana, y cuando levantó la vista y me reconoció, sonrió de un modo que me derritió las rodillas. No lo busqué. Dios sabe que no. Pero me acerqué. Y fue suficiente. Se llamaba Mateo. Hablamos primero de tonterías, del clima, del tráfico, de por qué la música de cafetería siempre suena como si todos estuvieran a punto de llorar. Y luego, sin proponérnoslo, hablamos de cosas que nunca le diría a nadie. No sé en qué momento empezó a importarme tanto. Empecé a inventar excusas para pasar por esa cafetería. «Necesito caminar», le decía a Daniel. «Salgo a despejarme un rato». Cada mentira me dejaba un sabor amargo, pero también un latido vivo, como si por fin estuviera respirando de verdad. Con Mateo todo era ligero, fácil, transparente. Podíamos hablar durante horas sin sentir ese peso que siempre siento en casa, esa sensación de tener que medir cada palabra. Y una tarde, cuando nos despedíamos, él tocó mi brazo. Fue apenas un roce. Pero juro que me encendió de pies a cabeza. Me quedé quieta, sin aire, mientras mi corazón hacía un ruido que casi me avergonzó. «Laura», me dijo en voz baja, «si esto te incomoda, dímelo». Yo debería haber dicho que sí. Pero negué con la cabeza. Y entonces él se inclinó, despacio, como si me diera tiempo de arrepentirme. No lo hice. Ese beso fue un derrumbe silencioso, sentí que algo dentro de mí se abría, como si hubiera estado dormida durante años. Después todo fue inevitable. Encuentros secretos. Mensajes borrados. Caminatas largas donde terminábamos tomados de la mano, riéndonos por cosas que no tenían ninguna gracia pero que nos hacían sentir vivos. Y al mismo tiempo, la culpa creciendo en mí como una sombra. Cada vez que Daniel me hablaba de su día, o me preguntaba si necesitaba algo, yo sentía un filo cortante en el pecho. Pero no podía detenerme. Mateo me miraba como si yo fuera yo. No la esposa eficiente. No la mujer correcta. Solo yo. Hasta que un día, sin aviso, sin drama, sin explicación, él cambió. Su mirada, su forma de hablarme, incluso sus silencios. Algo en él se había desplazado, como si una pieza invisible hubiera caído fuera de lugar. Y yo lo sentí de inmediato. Lo sentí como si me hubieran arrancado algo. Fue la tarde que lo entendí, la tarde en que descubrí lo que realmente estaba pasando, respiré hondo. Como si el aire pudiera prepararme para lo que estaba a punto de ver, pero nada me preparó.
Mateo estaba sentado frente a mí en la misma mesa de siempre, pero parecía distinto. No físicamente. Era algo más sutil, algo en la forma en que evitaba mirarme, en cómo acomodaba sus manos una y otra vez, como si buscara una posición que le permitiera decir lo que fuera que estaba guardando. Sentí un frío en la espalda. Ese frío que uno reconoce cuando sabe que algo va a romperse, aunque aún no sepa qué. ¿Estás bien?, le pregunté, intentando sonar casual, pero mi voz salió con ese tremor que solo aparece cuando ya tienes miedo. Él levantó la vista por un segundo, apenas un segundo, y en ese vistazo entendí que lo que viniera después iba a doler. Tenemos que hablar, dijo. Dios, esas 4 palabras, tan simples, tan devastadoras. Me dejaron sin suelo. Asentí en silencio, aunque no quería escucharlo. Porque en mis huesos ya lo sabía. Laura, yo no puedo seguir así. Me quedé quieta, esperando más, esperando que ese así significara algo que yo pudiera arreglar. Que fuera culpa del trabajo, del estrés, del cansancio, del clima. Pero su voz no temblaba por cansancio. Era otra cosa. Una cosa más definitiva. ¿Pasó algo?, le pregunté, tratando de mantener la calma, pero ya sentía el corazón empujando contra mi pecho, como si quisiera escaparse de mi cuerpo antes de escuchar la verdad. Él desvió la mirada hacia la ventana y cuando volvió a verme ya no era mi Mateo. Era un hombre que estaba a punto de alejarse. No se trata de algo que haya pasado. Es lo que está por pasar. No entendía. O no quería entender. Estoy intentando hacer esto bien, dijo, y su voz bajó tanto que tuve que inclinarme para escucharlo, pero lo cierto es que me estoy enamorando de ti. Me golpeó el aire. Me golpeó el alma. ¿Cómo podía eso ser algo malo? ¿Cómo podía sonar a despedida? Mateo, susurré, sintiendo el calor en los ojos, ¿y eso es un problema? Él apretó los labios, como si contener las palabras fuera tan difícil como decirlas. Sí, y porque tú ya perteneces a otra vida. Y yo, también. Y ahí, por primera vez, noté ese detalle que siempre había estado, pero que nunca había querido ver demasiado: su anillo. Lo llevaba desde el primer día, pero yo, o con mi habilidad instintiva para negar lo que me destruye, lo reduje a un adorno, a una costumbre, a cualquier cosa que no fuera lo que realmente era. Esta vez lo vi. Plateado. Brillante. Definitivo. Mateo, estás casado. Él cerró los ojos, apenas un segundo, pero se le quebró toda la cara. Sí. Sentí el golpe en el pecho como un puñetazo. Como si de pronto se hubiera abierto una grieta en el piso y yo hubiera caído sin resistencia. No lloré. No supe ni cómo reaccionar. Solo me quedé allí, inmóvil, escuchando el ruido suave de las máquinas de café, los pasos, las conversaciones ajenas, mientras la mía se desmoronaba. Lo siento mucho, dijo. Esa frase, tan inútil y tan real, me atravesó como un cuchillo. ¿Por qué no me lo dijiste?, logré preguntar, con una voz que ya no sentía como mía. Porque al principio no importaba, confesó, no pensé que esto crecería. No pensé que tú, que yo. Asentí lentamente. No quería hacerle preguntas que no necesitaban respuesta. En ese instante comprendí que él tampoco era un villano. Era un cobarde. Igual que yo. Pero solo porque 2 cobardes se encuentran no significa que puedan sostenerse. Voy a tener un hijo, añadió de repente, sin prepararme, sin suavidad, sin anestesia. Ahí sí perdí el aire. Supe que debía parpadear, pero no pude. Simplemente lo miré, sin comprender si lo que dolía era la noticia o la forma en que la había dicho. Tan brusca, tan torpe, tan final. Mi esposa está embarazada, murmuró. Lo supe hace una semana. Una semana. Todo ese tiempo sentí que algo estaba raro. Algo en sus manos, en su manera de mirarme, en sus silencios. Y era eso. Lo sabía. Y no me lo dijo. Yo quería contártelo, dijo, pero también quería tenerte un poco más. Solo un poco más. Ahí sí bajé la mirada. No podía soportar verlo.
Entonces esto se acaba, murmuré, tratando de tragar el nudo que ya me quemaba la garganta. No debería haberse empezado. Respondió él, cruel sin quererlo, sincero sin medirlo. Pero no sabes cuánto me duele. Y entonces ocurrió lo que nunca pensé. Me levanté. No lloré. No grité. No lo abracé. No supliqué. Solo me levanté. Y cuando estaba a punto de irme, él tomó mi mano con fuerza. Laura, por favor. No te vayas así. Lo miré por última vez y ahí, en ese segundo exacto, supe que esa historia, la nuestra, estaba hecha para romperse. No para durar. No para salvarnos. Solo para enseñarnos lo que éramos capaces de destruir. Y sin embargo, no fue eso lo que me terminó de cortar por dentro. Fue lo que ocurrió esa misma noche, cuando llegué a casa, cuando creía que lo peor del día ya había pasado, y encontré a mi marido sentado en el borde de la cama, sujetando entre sus manos algo que no debió haber visto jamás. Daniel no suele esperarme despierto. Él es de los que se acuestan a la misma hora siempre, incluso cuando yo tardo, incluso cuando estoy inquieta. Por eso, al verlo ahí sentado, quieto, con la espalda rígida y las manos apretadas alrededor de algo que no alcanzaba a distinguir, sentí que el corazón me subió a la garganta. La luz de la lámpara era tenue, amarillenta, casi triste. Iluminaba solo un lado de su rostro, y aún así pude ver que estaba pálido, demasiado pálido. Como si hubiera visto un fantasma, o como si yo lo fuera. Llegaste tarde, dijo con una voz que no era la suya. Esa voz que uno usa cuando está tratando desesperadamente de no romperse. Dejé la cartera sobre la cómoda, intentando parecer normal, como si no llevara horas conteniendo lágrimas ajenas y propias. Como si no me estuviera derrumbando por dentro. Sí, se me hizo tarde caminando, murmuré, usando la misma excusa de siempre. Una que él nunca antes había cuestionado. Pero esta vez, no la creyó. Esta vez, no levantó la vista para darme un beso en la frente. Esta vez, ¿no dijo todo bien? Solo abrió las manos. Y vi lo que tenía. Un pañuelo. Blanco. El mío. Uno que yo llevaba siempre en el bolso. Y sobre él, el perfume de Mateo. Tan evidente, tan incrustado en la tela que incluso a 2 metros de distancia lo reconocí. Ese aroma era nuestra firma, nuestro secreto, nuestra condena. Lo encontré en el lavadero, dijo Daniel, sin levantar la mirada. No es tu perfume. Sentí que me enfriaba por completo. Como si toda la sangre hubiera decidido abandonarme en ese mismo instante. Daniel, yo. No pude seguir. Las palabras se me hicieron un nudo tóxico en la boca. Él levantó finalmente la vista y ahí, en sus ojos, vi algo que no había visto jamás. Una mezcla insoportable de dolor, decepción y algo más. Algo que no pude identificar en ese momento, pero que me atravesó como un rayo. ¿Me quieres decir algo?, preguntó, y esa pregunta era una cuerda al cuello. No respondí. Solo lo miré. Me sentí desnuda, expuesta, atrapada en una verdad que ya no tenía dónde esconder. Daniel suspiró, un suspiro tan cansado que me hizo temblar. Laura, ¿me estás engañando? Nunca pensé que esa frase pudiera doler tanto. Nunca creí que la culpa tuviera un sonido tan concreto, tan feroz. Abrí la boca, deseando inventar una mentira brillante, perfecta, convincente. Pero no pude. No había nada que decir que no fuera un insulto a los dos. Él entendió mi silencio. Y se derrumbó un poco. No lloró. No hizo una escena. No gritó. Eso me hubiera sido más fácil. Pero Daniel siempre había sido un hombre correcto, incluso para sufrir. ¿Con quién?, preguntó con calma, y esa calma fue peor que un grito. Al escuchar esa pregunta, sentí algo dentro de mí quebrarse en 1000 pedazos. Porque yo nunca había imaginado a Daniel viviendo ese dolor. Nunca lo había visualizado herido, vulnerable, humano. Eso me perforó. Daniel, no importa quién, murmuré, porque decir el nombre habría sido una violencia innecesaria. Él bajó la cabeza. La sostuvo entre las manos.
Parecía un hombre que envejecía 20 años en cuestión de segundos. No importa quién, repitió en voz baja, como si saboreara cada palabra, como si deseara no haberla escuchado nunca. Para mí sí importa, Laura. Fui a acercarme, pero él levantó la mano, deteniéndome. Por favor, no. No ahora. Nunca lo había visto así. Nunca. Yo temblaba. Literalmente. Como si el piso estuviera vibrando bajo mis pies. Y entonces dijo algo que me dejó completamente vacía. No entiendo en qué momento dejé de ser suficiente para ti. Ese golpe no venía de un hombre furioso. Venía de un corazón roto. Y fue infinitamente peor. Quise decirle que no tenía culpa, que no era él, que era yo, que había sido yo la que se apagó, la que se desconectó, la que dejó de hablar cuando algo dolía, pero todo sonaba a excusa barata, a frase de manual, a un intento patético de suavizar lo insoportable. Daniel, yo no quería que pasara, susurré. Él levantó la vista. Los ojos húmedos. No lloraba, pero estaba al borde. Nadie quiere que pase, Laura. La gente solo lo deja pasar. Me quedé quieta, sin saber dónde poner mis manos, mi cuerpo, mi culpa. Un silencio espeso llenó la habitación hasta que él dejó el pañuelo sobre la cama, como si necesitara quitárselo de encima. Quiero saber si lo amas, dijo de pronto. La pregunta me atravesó como una flecha. Daniel, murmuré, con la garganta cerrada. No me mientas. Lo único que te pido es que no me mientas. Y lo peor de todo es que intenté pensarlo. Intenté encontrar la verdad. Pero estaba tan rota, tan confundida, tan golpeada por lo que había descubierto sobre Mateo, que no supe qué decir. Él esperó. Yo no respondí. Eso fue suficiente. Daniel desvió la mirada y murmuró. Entiendo. Pero no entendía. Ninguno de los dos entendía nada. Y entonces, cuando pensé que ya había vivido el punto más bajo del día, él se levantó, caminó hacia su lado del closet, abrió un cajón, sacó un sobre doblado y lo dejó sobre la cama. También yo tenía algo que decirte, Laura, soltó, sin mirarme. Sentí un vértigo repentino. Abrí el sobre con manos temblorosas. Y ahí comenzó, el verdadero derrumbe. La carta que encontré dentro no era reciente. Tenía meses. Y no estaba dirigida a mí. Era de una mujer. A él. Una mujer que lo llamaba por un apodo que yo desconocía. Una mujer que escribía frases que yo jamás había escuchado en nuestra casa. Una mujer que describía encuentros que no eran imaginarios, que eran demasiado específicos, demasiado íntimos como para ser una invención. Yo estaba leyendo una confesión que no era mía. No era sobre mi amante. Era sobre el suyo. Daniel había sido infiel también. Y no solo eso, llevaba haciéndolo antes que yo. Meses. Tal vez un año. Más de una vez. Más de una mujer. Me quedé sin aire, sin voz, sin piel. Él se pasó la mano por el rostro, agotado, derrotado. No iba a decirte nada, murmuró. Iba a dejarlo ahí. Para siempre. Pensé que ya daba igual. Que podía seguir contigo. Que podía arreglarme. Arreglarnos. Me miró. Y en sus ojos ya no había dolor. Había otra cosa. Un espejo. Nunca pensé que tú también, dijo. Y en ese segundo, ahí, exacto ahí, me di cuenta de que toda nuestra vida juntos había estado llena de grietas que ninguno quiso ver. Yo no era la única que se había apagado. Él tampoco había estado vivo. Dos fantasmas compartiendo casa. Dos silencios conviviendo bajo un mismo techo. Dos personas que habían dejado de elegirse hacía demasiado tiempo. Y de pronto, algo inesperado ocurrió, no sentí ira. No sentí odio. No sentí venganza. Sentí alivio. Un alivio torcido, extraño, incómodo, pero real. Porque por primera vez en años, estábamos diciendo la verdad. Laura, dijo Daniel, bajando la mirada, no sé en qué momento perdimos lo que éramos.
Me senté en la cama, todavía temblando, con la carta en la mano, con su mentira y la mía flotando en el aire. Creo, murmuré, que lo perdimos antes de empezar a buscarlo en otros. Él no respondió. Y entonces, como si el universo necesitara rematar el día más devastador de mi vida, mi celular vibró sobre la mesita de noche. Un solo mensaje. De un número que yo ya conocía demasiado bien. Era de Mateo. 3 palabras. 3 palabras que hicieron que el mundo se me moviera bajo los pies. Tenemos que hablar. Miré la pantalla como si esas 3 palabras pudieran atravesarme. Sentí la mirada de Daniel sobre mí, pesada, cansada, rota. No dije nada. Solo apagué el celular y lo dejé boca abajo, como si así pudiera contener el desastre. Daniel suspiró. Se levantó. Caminó hacia la puerta sin mirarme. «Haz lo que tengas que hacer», murmuró antes de salir. No cerró la puerta de golpe. Solo la dejó entornada, como si todavía dudara de si debía quedarse o irse. Ese gesto me dolió más que todo lo demás. Me quedé sola. Con mi traición. Con la suya. Con el silencio. Y con el mensaje que seguía vibrando en mi cabeza: tenemos que hablar. Respiré hondo. Muy hondo. Me enjugué las lágrimas con la camisa. Y marqué a Mateo. Me contestó en el segundo tono. Laura. Solo con oír su voz sentí que se me partía algo adentro, pero ya no era amor. Era otra cosa. Un eco cansado. ¿Qué quieres?, pregunté. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Él dudó unos segundos. No puedo dejarte así después de lo que pasó. Solté una risa amarga. Así como la otra, como la que casi arruinas y luego dejaste caer. Mateo guardó silencio. Ese silencio me confirmó 1000 verdades incómodas. Necesito que sepas lo que sentía por ti era real, dijo finalmente. Real no es suficiente, respondí. No cuando hay vidas enteras alrededor. Él respiró hondo. Yo también. Laura, ¿estás bien?, preguntó, como si ahora le preocupara. Miré la carta de la otra mujer en mi mano. Pensé en Daniel. Pensé en mí. En lo que había sido, en lo que no había tenido el valor de decir. En lo que me había negado a sentir, a admitir, a enfrentar. No lo sé, admití. Pero sé que contigo, ya no. Oí como él exhalaba algo entre un suspiro y un lamento. Lo entiendo, murmuró. Y lo siento. Colgué antes de que dijera algo más. No quería palabras. No necesitaba despedidas bonitas. Me quedé sentada en la cama. La casa estaba en silencio, pero por primera vez ese silencio no me pesó. Era limpio. Brutal, pero limpio. Entonces escuché pasos en el pasillo. Pasos lentos. Cargados. Daniel estaba ahí, apoyado en el marco de la puerta, mirándome como si no supiera si entrar o desaparecer para siempre. Lo miré sin llorar. Él también. Y lo más extraño es que no había odio. No había acusaciones. No había combate. Solo 2 personas cansadas que habían corrido demasiado lejos en direcciones equivocadas. ¿Hablarás con él?, preguntó, con esa voz suave que siempre usaba cuando estaba sosteniéndose apenas. Ya lo hice, respondí. Daniel asintió. No me preguntó qué había pasado. No necesitaba saberlo. Lo importante era otra cosa. ¿Y ahora qué?, dijo. Esa pregunta era el verdadero clímax. Porque por primera vez desde que todo empezó, supe la respuesta casi sin pensarlo. Ahora, hablamos tú y yo. Daniel se sostuvo del marco de la puerta, como si esas palabras fueran un golpe o un respiro, no sé. Entró. Se sentó frente a mí. Miró la carta entre mis dedos. ¿Quieres saber algo curioso?, murmuré. Enterarme de que tú también no me destruyó como pensé. Él levantó las cejas, sorprendido. Me dolió, seguí, pero también me hizo ver que no soy la única que se perdió. Daniel se frotó los ojos.
Estaba agotado, sí, pero también había algo más, una verdad asomándose, pidiendo salir. Laura, dijo en voz baja, tal vez no éramos tan felices como queríamos creer. Apreté la carta. Apreté mis manos. Sentí que por fin podía decirlo. No. No lo éramos. Nos quedamos en silencio. Pero esta vez no era un silencio vacío. Era uno que abría espacio. Y entonces vino el twist. El giro que yo no vi venir. El que cambió todo. Daniel bajó la mirada, la sostuvo en el piso unos segundos, respiró hondo y me dijo: «Quiero intentarlo de nuevo». Sentí un mareo. Un vértigo. No era la frase que esperaba. No era el final lógico. No era el cierre fácil. «Intentarlo», repetí, incrédula. Después de todo esto. Él levantó la vista. Sus ojos estaban cargados de algo que hacía años no veía en ellos: honestidad. Brutal, sin maquillaje, sin miedo. «Sí», dijo. «Pero no como antes. No esa versión nuestra. Esa no funciona. Me refiero a empezar desde cero. Como dos desconocidos que se eligen de verdad. O, al menos que lo intentan». Me quedé sin aire. No porque la idea fuera perfecta, sino porque por primera vez en mucho tiempo Daniel estaba hablando conmigo. No como mi esposo. No como el hombre correcto. No como el que evita lo incómodo. Como un hombre roto. Igual que yo. Y los rotos a veces tienen más verdad que los enteros. «¿Quieres que volvamos a ser nosotros?», pregunté, temblando. Él negó despacio. «No. Quiero descubrir quiénes podríamos ser si empezamos ahora». Y esas palabras, esas exactas palabras, fueron el verdadero final de todo lo anterior. Me levanté despacio. Caminé hacia él. Lo miré largo. Sentí miedo, culpa, rabia, cansancio y una chispa. Una pequeñita. Minúscula. Pero viva. No lo abracé. No lo besé. No lloré. Solo dije: «Intentemos hablar primero». Él asintió. Yo también. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a esperanza. No un final feliz. Un comienzo incómodo. Real. Imperfecto. Pero nuestro. Y ahora te pregunto a ti que estás escuchándome. ¿Crees que dos personas pueden reconstruirse después de haberse destruido mutuamente?